Muy buenas noches, profesor Mujisaca, Leiva, Víctor Daniel. En el área del derecho penal general, vamos a realizar el día de hoy un tema importante denominado principios del derecho penal. Vamos a iniciar entonces de esta manera, ¿no? Vamos a manejar como introducción este trabajo que es tan importante que tiene como propósito analizar los principios fundamentales, ¿no? En referente a lo que constituye al derecho penal. Muy bien, así como su desarrollo doctrinario también jurisprudencial que busca reflexionar sobre su importancia práctica en un contexto en la que la lucha contra la criminalidad suele generar tensiones como vigencia de los derechos fundamentales y de diferentes modos. De tal manera, pues esta área importante ofrece una visión integral que nos va a permitir comprender que el derecho penal, más que un instrumento de represión, sea un sistema de garantía al servicio de la justicia y la dignidad humana, ¿no? De esta manera, en este caso peruano, los principios no solo tienen un reconocimiento expreso en la Constitución Política del 93, sino también que está amparado a través del Código Penal, ¿no? Entonces, estos tratados internacionales que enfocan para poder manejar estos principios son importantes, que van a formar parte como un bloque constitucional, ¿no? Por ende, en lo más relevante se encuentran estos principios para poder manejar lo más inusual, podemos decir, como es el principio de la legalidad, culpabilidad, humanidad de las penas, proporcionalidad, lesividad, mínima intervención y presunción de inocencia y entre otros. ¿No? Todos estos cumplen un factor muy importante y a su vez doble función. ¿Por qué razón? Porque van a proteger al individuo, ¿no? Frente a excesos o posibles excesos según la jus poniéndolos y además va a garantizar la vigencia del orden jurídico como expresión de una convivencia democrática. Compañero Derek, continuamos. Continúo. Importancia del derecho penal a través del siguiente, ¿no? Empezamos entonces del principio de legalidad, el primer principio. Esto pues nos enfoca a que este punto constituye la piedra angular en el derecho penal peruano. Se encuentra regido o corregido dentro del artículo 2 del inciso 24 litoral D de nuestra Constitución Política del Perú. Esto establece pues que nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificada en la ley, de manera expresa e inequívoca como infracción punible. Asimismo, en el artículo 2 del título preliminar del Código Penal reafirma esta garantía bajo la fórmula latina que nos dice nullum crimen, nullo pena sive legit, que significa ningún delito, ninguna pena sin ley. Ese nos indica el primer principio de legalidad. Ahora vemos el segundo principio que está enfocado en la irretroactividad de la ley penal. Este principio pues asegura que todas las personas dice, no sean sancionadas por conductas que en su momento no eran delictivas y que en caso de reformas legislativas siempre se aplique la norma más favorable al procesado. Por ejemplo, cuando una modificación legal reduce la pena o despenaliza una conducta, el FES se encuentra obligado a aplicar esa norma más benigna, incluso a hechos anteriores, salvo en materiales penales cuando le favorece al reo. En consecuencia, presenta igual sentido en el artículo 6 del título preliminar del Código Penal. Continuamos entonces con los demás principios. Adelante, compañero. Gracias, compañero José. Continuando con la exposición, además de los principios que ha expuesto mi compañero anteriormente, también contamos con el principio de culpabilidad y el principio de humanidad de las penas. En cuanto al primer principio, tratándose de la culpabilidad, nos indica que este principio protege al individuo de ser castigado únicamente por el resultado de su acción, exigiendo que exista reprochabilidad subjetiva. Así, un accidente inevitable no puede generar responsabilidad penal, pues la falta de culpabilidad necesaria para la sanción. Ahora, tratándose del principio de humanidad de las penas, este principio nos reafirma la función resocializadora de la pena y limita su carácter meramente represivo. Nos dice que por ello se proscriben penas como la tortura o los tratos que atenten contra la dignidad humana. Eh,
Tratándose de ello, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha señalado que la dignidad de la persona nos dice que se mantiene incluso en la ejecución de la pena privativa de libertad, ¿no? Esto, de acuerdo al artículo 131, inciso 21 de la Constitución, indica que se debe brindar la reeducación, rehabilitación y reincorporación. Asimismo, prohíbe penas inhumanas, crueles o degradantes. También contamos con el principio de proporcionalidad. Este principio nos indica que se aplica en la determinación judicial de la pena, evitando sanciones excesivas o insuficientes. Por lo tanto, la Corte Suprema, en diversas casaciones, ha precisado que la proporcionalidad es un parámetro indispensable para la razonabilidad de la sanción. Esto en cuanto al principio de proporcionalidad. Ahora pasamos al principio de mínima de intervención penal. Este principio en el derecho penal debe ser la última ratio del sistema jurídico, es decir, solo debe intervenir cuando otros mecanismos legales resultan insuficientes para proteger el bien jurídico en peligro. Por ello, este principio fundamenta en la necesidad de evitar la sobrecriminalización y el abuso de poder punitivo del Estado. Continúa mi compañero César. Buenas noches. Ahora vamos a hablar un poco del principio de lesividad. El artículo 4 del título preliminar del Código Penal establece que no hay delito sin lesión o puesta en peligro concreto de un bien jurídico tutelado. Este principio resalta la función protectora del derecho penal, que solo interviene cuando esté en juego algún interés social relevante como la vida, la integridad, la libertad o el patrimonio. El principio de igualdad ante la ley penal es amparado por el artículo 2, inciso 2 de la Constitución, que garantiza la igualdad, como su nombre lo dice, ¿no? Todos somos iguales ante la ley, prohibiendo cualquier tipo de discriminación. En el ámbito penal, ello implica que los delitos y las penas deben aplicarse de manera igualitaria, sin privilegios, ni distinciones por raza, sexo, religión o alguna posición o condición económica. El principio de non bis in idem. Este es un principio recogido en el artículo 139, inciso 13 de la Constitución, en el artículo 8.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Prohíbe que una persona sea procesada dos veces por el mismo delito. De esta manera garantiza una seguridad jurídica y evita una duplicidad de sanciones por un mismo delito. El principio de presunción de inocencia. Como su nombre lo dice, todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Eso está amparado, pues está escrito en el artículo 2, inciso 24, literal E de la Constitución Política. En la práctica, implica que la carga de la prueba recae en ministerios públicos, que es quien debe probar los delitos. Si no se prueba, no hay culpabilidad. Y que las medidas restrictivas de derechos como la prisión preventiva deben aplicarse de manera excepcional y proporcional. Como conclusión, tenemos que estos principios del derecho penal constituyen la columna vertebral que sostiene la justicia penal en el Perú. Sin ellos, el ius puniendi se convertiría en un ejercicio arbitrario y desmedido del poder estatal. Con ellos, en cambio, se asegura un sistema justo, racional, acorde a los valores de un Estado constitucional de derecho. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. A ver, vas a tener que cortar para poder observar. Claro, córtale, edítale y ya nos avisas. Pues. A ver, vamos a ver.